La gente con los mejores contextos para hacer los planes son los que están en la cancha trabajando, no los que están haciendo los planes con sus vestiditos azules. El mínimo plan tiene mínimo 3 problemas. Ustedes están acá para hacer los planes que allá van a ejecutar. ¡Emprendedores! ¡Ay! Estamos de manteles largos porque tenemos invitado desde Colombia, Alejandro Salazar Yusti. ¿Lo dije bien? Así es, bien. Alejandro sí. Salazar Yusti, sí, así es. Alejandro, bienvenido. Desde Colombia, ¿dónde vives? Vivo en Cali, Carlos. ¿Vives en Cali? Sí, vivo en Cali. Sí, estuve por allá hace unos años, cabrón. Bueno. Hace un ratito ya. Qué bueno. Bienvenido a México. Muchas gracias. Bienvenido al centro del mundo del emprendimiento aquí. Me gusta mucho. Nosotros manejamos más o menos 100,000 activas mensuales, por ahí de 100 a 200,000. Uh-huh. Y tenemos una comunidad que también después te vamos a invitar en Discord, que son los más fanáticos. Alrededor de 5,000 emprendedores que están ahí todo el tiempo discutiendo y somos fanáticos de esto. Primero, bueno. A ver, la verdad, te voy a dar contexto un poco de cómo llegaste acá. Ok. Creo que nosotros siempre estamos buscando empresarios para que participen en este podcast. Y es muy difícil encontrarlos. Uh-huh. Muy difícil porque queremos empresarios que tengan una trayectoria importante. Uh-huh. Y aparte porque combinar las agendas mías, que es un desastre, con la de la otra persona siempre es complicado. Okay. Y en cambio consultores nos llueven. Nos llueven consultores que quieren estar en el podcast y la verdad es que yo siempre los bloqueo. Pero hiciste algo que me recordó a mi época de consultor. Yo fui consultor de temas inmobiliarios. En 4S yo fundé esta empresa que está en toda Latinoamérica. Me tocó hacer el recorrido como el tuyo, pero específicamente en temas inmobiliarios. Sí. Y a mí mis libros, yo publiqué 6 libros en temas inmobiliarios. Yo cuando quería ver a alguien y me cerraron las puertas, mandaba el libro en avanzada, ¿no? Así es. No sé cómo lo hiciste, pero bueno, llegó este libro acá a mis manos, a las manos de Ricardo Morón también, pero seguro él no hizo nada con él. Y yo todos los libros que me llegan les doy un intento. En el mundo de la autopublicación hay mucho mugrero. Sí. Seguro. Y tu libro tiene mucha sustancia, güey. Tiene mucha sustancia. Ahorita te voy a dar la crítica al final. Qué bueno. Pero tiene sustancia. Entonces, cruzaste una barrera muy, muy difícil de cruzar, güey, y te doy la bienvenida a esto. Felicidades porque hiciste gran chamba. Entonces, primero, vamos a ponernos un poquito en contexto de tu vida, de cómo llegaste a Breakthrough, que entiendo que es tu empresa. Sí. Me gusta que hagas énfasis ahí en tu época también con Monitor, con Michael Porter. Entonces, danos un poquito, par de minutos de dónde vienes y cómo empezaste en este mundo de la consultoría. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy contento de estar en Monterrey. Buena parte de mi vida en Colombia la paso en Medellín, que tú sabes que es como el Monterrey de Colombia. Sí. La meca del emprendimiento, pero no el moderno, sino el histórico también. Los grandes company builders. Y, hombre, sí, yo como tú, yo conocí a tu compañía y la forma como fundaste esta compañía. Alguna vez vi un video de YouTube tuyo y yo fundé la mía. Soy un empresario de la consultoría. Antes de cualquier cosa quiero aclarar eso. Soy un consultor, un empresario de la consultoría. Que hace siempre mis clientes me decían, escriba sus ideas. Y tú que has publicado varios libros, pues el primero es el que duele, ¿no? Y mientras uno decide publicar, claro. Finalmente decidí escribirlo. Me tocó autopublicarlo porque en efecto ninguna editorial me publicó, diría yo que gracias a Dios. Y hoy es el libro más vendido de la categoría en Colombia, en la historia de Colombia. Y en los países donde lo hemos puesto se está vendiendo. Y cuando un lector como tú, que tienes fama de ser lector, me dice que pasé el bar, pues hombre, habla muy bien, ¿no? Porque sí. yo creo que... Es un gran primer libro, ¿eh? Si es tu primer, yo sé que es tu primer libro, es un gran primer libro. Es mi primer libro, es mi primer libro. Entonces te diría eso, ¿de dónde vengo yo? Consultor de toda la vida, nunca estuve en el sector real, que llaman en Colombia, lo llaman sector real a cuando uno trabaja en una compañía for real, me imagino. Inicié mi carrera en Monitor, que era una boutique, que nunca fue una compañía, digamos, era muy claro lo que no eran, no tenía muy claro lo que eran, sino lo que no eran. Estaba allí, uno podría decir que estaba el Barcelona de la estrategia, porque estaba Mike Porter como uno de sus fundadores, con otros menos conocidos, pero estaba, por ejemplo, Roger Martin, que hoy en día está uno de los más famosos en esa época también. O sea, era el mismo equipo, estaban todos. Y nosotros teníamos licencia para matar, era una compañía poco corporativa, hacíamos lo que queríamos, y yo empecé a trabajar
en una serie de proyectos que se hicieron alrededor de un libro que de golpe leíste de Mike Porter que se llama La ventaja competitiva de las naciones. Y el primer caso que se hizo fue en Colombia y después en el resto de la región andina, y ahí arrancó mi historia. Y estaba trabajando en Monitor, divirtiéndome, aplicando. ¿Michael Porter se involucraba mucho en los proyectos? Para nada. No. Michael Porter era un profesor, no tenía ningún instinto de consultor, era inversionista. ¿Y quién armó la parte? El gran company builder se llamaba Mark Fuller, los hermanos Fuller, ese era el gran creador de la compañía. Y yo te diría que el gran pensador que además era consultor era Roger Martin, porque es que Porter no era consultor, y de eso vamos a hablar más adelante. Parte de que su idea central, ¿no? La idea de la que vamos a hablar hoy, una de las ideas centrales, no se hubiera llevado a la práctica, hubiera quedado allí como un concepto, digamos, mal utilizado. La idea, pues, de que la estrategia, el qué de la estrategia es hard choice. Esa idea central, que es un paper de Porter, nunca lo volvió libro. Porter, yo creo que no desarrolló esa idea más allá porque en el fondo nunca fue un consultor y nunca estuvo preocupado de las cosas que nos preocupan a los consultores. Entonces la firma funcionaba así. Yo en el año 98 decidí retirarme, entre otras, porque Porter había publicado este paper en el Harvard Business Review del 96, que es estrategia. A mí me pasó como dice la Biblia, que le pasó a Saulo, pues yo caí del caballo y cuando me levanté... Fue un antes y un después. Un antes y un después. Y entonces yo esperaba pues que en Monitor, con semejante pieza de intellectual property, nos dedicáramos solo a eso. Oh, sorpresa, la compañía siguió haciendo sus cosas y el papercito de Porter era uno más. Y en el año 98, imagínate, pues tú estabas ya seguramente activo en plena recesión. Que paréntesis, me identifico mucho con eso porque yo tengo otra empresa, o sea, otras masas de iniciativas de consultoría, digamos, y la cantidad de modelos que he vomitado nunca llegan a ejecución. Es muy complicado, pero me pongo los zapatos de Porter y... Yo escuché tu pregunta y vamos a hablar de eso porque esa puede ser inclusive, como dicen, la pregunta equivocada. O sea, cuando uno habla de por qué no se implementan los planes, gracias a Dios no se implementan, porque son planes, porque la mala idea es el plan, pero vamos a hablar más de eso. Te voy a ir guiando, dale, porque quiero ir sobre puntualmente algunas cosas. Okay. Primero quiero hablar de la crítica en tu libro habla mucho de la crítica de la planeación estratégica. Total. Me encantó ese marco, o sea, el choque de inicio. A ver, cabrones, esto que ustedes dicen que hacen la planeación estratégica, eso está mal. Así es. Es un gran punto de arranque del libro, güey. Es un gran acierto ese. Y dice que el primero que criticó fue Mintzberg, que yo no me había familiarizado con ese papel, pero habla de las tres críticas que tomé. Sí, las tres falacias. La falacia de predicción, la falacia de formalización y la falacia de independencia. Háblame un poquito antes de tu crítica, primero de la crítica que ya existía a la palabra planeación estratégica y por qué, o sea, entiendo, cuando me lo pones en contexto, entiendo lo que dices de la crítica, pero no ha sido suficiente, cabrón. La gente, o sea, seguimos hablando de planeación estratégica y ¿por qué no ha sido suficiente la crítica? Mintzberg, que fue un tipo general muy crítico, porque es otra famosa crítica de Mintzberg, dice que el management no se puede enseñar. Yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo con eso, pero sin embargo hay escuelas vomitando MBAs permanentemente. Mintzberg era escéptico y Mintzberg empezó desde su filosofía, básicamente sintetizó por qué la estrategia no podría surgir de un plan. Él explicó por qué no. Veremos que uno de sus problemas y por qué se quedó allí en paper fue porque no dijo cómo se hacía, sino cómo no se hacía. Y básicamente lo que él decía es que cualquier plan, el mínimo plan, tiene mínimo tres problemas, tres falacias. Primero, está construido sobre alguna suerte de predicción. En todo plan hay alguna predicción mínima. Y todas las predicciones son fallidas. Tú y yo lo sabemos. Es más, lo más triste no es solo que los pronósticos son fallidos, sino que a los expertos les va peor que a la gente normal haciendo pronósticos. Y las compañías están llenas de expertos que hacen malos pronósticos. La segunda es la idea esa, acuérdate de que para hacerlo lucir científico hay que meterle cada vez más cosas al plan, más análisis. Acuérdate que está la mala idea de que eso es de analistas. Entonces los planes son cada vez más largos. Y en última, lo que uno terminaría diciendo es cada vez, ¿cierto? Son finalmente modelos de la realidad y cada vez te demoras más en hacerlos. O sea, cuando los terminas son más inapropiados como modelos de la realidad con la que arrancaste. Esa sería la falacia de la formalización. Y la última es la de la independencia, que le dicen a uno. A mí me lo enseñaron en la universidad. Un gran profesor, cuyo nombre omito, nos dijo a nosotros allá en la Universidad de los Andes, en Bogotá, nos dijo, ustedes están acá, haz de cuenta el TEC de Monterrey, ustedes están acá
para hacer los planes que allá van a ejecutar. Y uno pues a los 18 años se excitaba con ese concepto. A mí me pareció rarísimo, me pareció artificial. Y es una pésima idea, porque resulta que la gente con los mejores contextos para hacer los planes son los que están en la cancha trabajando, no los que están haciendo los planes con sus vestiditos azules. Entonces la idea es separar el plan de su ejecución. Es una de las ideas peores que habría, digamos, si tú entiendes la estrategia como el proceso de acumulación de conocimiento, que en últimas es una estrategia, es el proceso de acumulación de conocimiento práctico sobre el mercado en algún negocio, que choca con el mercado. Si te va bien, te premia con caja, y si te va mal, te la quita. Entonces, Mintzberg decía, mire, estas tres son falacias insuperables, además. No puedes salir de ahí. Y puso un famoso ejemplo, que aprovecho acá que me has hecho la pregunta, porque nadie me la había hecho con ese nivel de detalle. Él ponía el ejemplo, esto ocurrió, y no interesa, el ejército. En la Segunda Guerra Mundial, alguna compañía, algún ejército quedó por allá perdida en la montaña, 20 hombres y su capitán. Y finalmente llegaron a alguna casa, por alguna casucha, y encontraron algunos enlatados ahí para comerse y un mapa. Y con ese mapa lograron salvarse. Cuando lograron salvarse se dieron cuenta que el mapa era los Pirineos y ellos estaban en los Alpes. Y entonces el ejemplo que ponía Mintzberg es que no interesa, el mapa el plan es irrelevante, la conversación que se genera alrededor del mapa fue la que los sacó adelante. Entonces yo creo que esa es una muy buena metáfora. Entonces vamos a que Mintzberg dijo cómo no era, y eso es 1973, desde ahí. Pero yo creo que, acuérdate, tú que eres consultor, esta industria devoradora y productora de metodología no puede usar cosas, filosofía de que, digamos, no va a vivir de que tú le digas cómo no se hace, sino cómo se hace. Entonces, como nunca dijo cómo se haría, él sugirió en uno de sus papers que si el proceso, que si la planeación no servía, algo emergente servía, que la estrategia, digamos, emergía. Él fue el primer hombre que usó la palabra, digamos, emergente, pero nunca hizo un planteamiento de cómo era un proceso emergente alterno al de la... Entonces, en ese momento de ahí viene esta idea de la estrategia emergente. De ahí viene la estrategia emergente, pero ven, las juntamos. Después vamos a Mike Porter, Fast Forward 1996, ya en Monitor. En noviembre del 95, Porter nos presenta a nosotros ese paper, que te digo allá, yo caí del caballo, donde básicamente... Nunca escribió un libro, otro tremendo error de Mike Porter. Los 3 libros que tú y yo leímos no son ese, y ese nunca lo convirtió en libro. Y después vinieron unos libros, por ejemplo, la gente del Océano Azul, todo eso son básicamente corolarios de ese paper. Ese paper nunca se convierte en libro, y lo que el hombre dice ahí es, ¿qué es la estrategia? Entonces dice, la estrategia no son objetivos, la estrategia no es mejoramiento, la estrategia no es benchmarking, la estrategia no es, en lengua moderna, la estrategia no es transformación digital, nada de lo que la industria de la consultoría vende permanentemente como un imperativo de cambio es. Eso además ha cambiado siempre de nombre, pero es la misma carrerita. En los 70 era Total Quality Management, en los 90 era Reengineering, después eran ERPs. Todo siempre va cambiando, y ahora la nueva seguramente es inteligencia artificial, que va a desplazar a transformación digital. Hay una carrerita de 10 años que todo el mundo corre febrilmente. Entonces él básicamente, él dice, todo eso no es estrategia no es ser eficiente, no es ser mejor, todo eso es mejoramiento. Estrategia, en cambio, es el proceso de ser único en el mercado. Todas las compañías ganadoras son compañías distintas entre sí. Entonces, y nadie logra ser distinto mejorando. Y el costo para tú ser único es el hard choice. Entonces hay una mantra famosísimo. A mí hay gente que me dice que por qué no le puse al libro ese nombre. Strategy is choice. Y el choice, ¿cierto? La elección, pues todos sabemos que el choice verdadero implica renuncias, que no es elegir cosas buenas y descartar cosas malas, sino que es elegir cosas que todas parecen buenas, unas coherentes, otras incoherentes, y que eso lo tengo que hacer desde mi identidad, yo lo tengo que hacer desde la mía y tú desde la tuya. Y que eso acaba con mucho de los imperativos y los mensajes de la industria, de la consultoría, de la industria, de los libros gerenciales y muchas de esas metodologías que se cocinan ¿cierto? Yo dejé de leer esos libros, y me imagino por algún podcast tuyo que escuché que tú tampoco los lees o leíste ya tu dosis, pero siempre te plantean un método. Entonces digamos que yo empecé a trabajar, yo no fui capaz digamos, de volver a practicar. Para mí resolvió el problema, y me dediqué y dije, voy a hacer un esquema, un proceso, ¿cierto? A oído, de cómo ayudarle a las organizaciones a catalizar hard choice, cómo hacer que lo hagan.
Y entonces el hard choice, que sí, cierto, porque yo creo que esa es la esencia. Y arranqué un proceso. Me retiré en el año 98 en plena recesión económica que estuvo pues en todo Latam y arranqué. Mi papá le parecía aterrador que yo hubiera desechado mi green card para venirme a trabajar al trópico a hacer eso, pero lo hice, arranqué. Y empecé a tener pues un tremendo éxito, es decir, el gato caza ratones. Las compañías empezaron a hacer, digamos, a entrar en eso. Ellos las seguían llamando, a veces ellos las seguían llamando reuniones de planeación estratégica. Yo a muchos me cansé de aclararles por lo que hacíamos y empecé a ayudarle a compañías a hacer cosas pues que son hard choices, es decir, te pongo el ejemplo. Cementos Argos, que es la cementera más importante de Colombia, una de las más importantes de América, digamos, yo diría que después de Cemex, era una cementera doméstica y estábamos en un ejercicio y pues era rentable y habías podido volverla más eficiente y yo habría podido mandar mi factura y no habría pasado nada. Pero descubrimos que la filial del norte de Colombia exportaba cemento a Estados Unidos y tenía más o menos el 10% del cemento que exportaba a Estados Unidos. Los gerentes no tenían conciencia de eso. Cuando descubrimos eso, al principio no le pararon muchas bolas, ¿no? Pero cuando empezamos a darnos cuenta, fue todo el mundo entrando en conciencia y nos dimos cuenta que esa era la gran oportunidad. Ya estaba ahí, no fue que yo la propuse, estaba allí. Y la compañía tomó la decisión de vender todos sus activos de carbón. Colombia es una de las potencias carboníferas del mundo. Ellos tenían tal vez la tercera reserva de carbón de Colombia. La vendieron toda y la metieron en plantas de concreto en Estados Unidos. Eso es un hard choice. Esa compañía se volvió la multinacional más importante de Colombia, como para ponerte un ejemplo. Entonces, empecé a construir y, pues, hombre, tuve mucho éxito como consultor. Yo no escribí el libro para vender consultoría, porque, pues, esa, digamos, la tenía y me mantengo en eso. Y la gente me empezó a decir, oiga, ponga sus ideas. Me demoré mucho. Hay gente que me dijo, ese libro usted lo había escrito hace 10 años. Y te diría que lo que terminamos construyendo en mi firma, que se llama Breakthrough, que es mi firma, así como la tuya es 4S, cuando empecé a escribir el libro, acuérdate que a uno le dicen, a ti te ha pasado que si uno quiere saber cómo piensan otros, uno lee, y si uno quiere saber cómo piensa uno, escribe. Entonces, para decodificar mi pensamiento, empecé a escribir el libro y me di cuenta que en últimas, conforme lo fui escribiendo, me di cuenta, de entrada yo no quería escribir otra metodología. Yo no creo en las metodologías. Si hubiera una metodología para ser rico, todo el mundo sería rico. Yo sigo el tema de que sigue principios, no métodos, y tú construyes tus propios métodos. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo destilar esto en principios, en una teoría? Y estaba en eso, pero empezó a ser evidente para mí que yo estaba contestando las dos preguntas que Porter y Mintzberg habían dejado abiertas y que nadie se había atrevido a integrar en una teoría unificada. Es decir, ¿cómo se practica la estrategia para que termine en el qué de Porter, en hard choices? Entonces lo que yo descubrí es cómo construir un proceso emergente que devenga o termine en hard choice. Y la esencia de la teoría, tú que leíste el libro, es básicamente verla como un proceso de ruptura. Ahí es en donde, a lo que te refieres con la trilogía. La trilogía. A eso es. La trilogía es la esencia. El negocio, la organización y lo que se hace. Exactamente. La trilogía, exacto. La estrategia son tres cosas. Una trinidad. A los cristianos, ¿cierto? A los católicos, sea uno no cristiano, nos enseñan el concepto de la trinidad, de una cosa inseparable. Entonces, ¿qué es la estrategia ontológicamente, como diría uno? Estrategia es lo que tú haces, no lo que tú declaras. Pero a ver, vamos al caso de los cementos. De los cementos. Vale, está muy didáctico, muy didáctico. Parece muy fácil. La teoría del negocio es el enfoque es Estados Unidos. Esa era la teoría del negocio. La anterior, no, mira tú, la teoría anterior de ellos era bien interesante. Nosotros somos, mira esta cosa tan interesante. Pero me refiero, cuando tú vas a presentar teoría emergente, vas a presentar una nueva teoría del negocio. Exacto, esa fue la que desplazó a la vigente. Correcto. Esa que tú estás planteando es la emergente. Correcto. Esa teoría emergente desplazó a la histórica, que era somos la cementera más grande de Colombia y estamos felices. Exacto. Y ahora soy una empresa de Estados Unidos. Exactamente. Entonces ahora entro a Estados Unidos, eso te desplaza tu teoría. Correcto. ¿Cierto? Y luego la segunda parte, siguiendo con la trilogía, parece algo muy concreto. Lo dice una organización. ¿Ahí qué sería? Entonces, exactamente. Entonces, cuando tú descubres que tú estabas pasivamente exportando cemento, pero quieres ganar en Estados Unidos, entonces lo que ocurrió fue que buena parte del talento que tenían en Colombia lo reorientan. El 80% o sea, es un equipo especial. Total. Vamos a llamar el equipo de superestrés que se va a atender esa completamente, oportunidad. más el 80% del balance sheet, todo se va para allá.
¿cierto? Te organizas muy para cabrón muy cabrón. Y luego al final, lo que se hace. Y entonces, acuérdate, lo bonito es eso. Y estoy seguro que tus vivencias filosóficas y de consultor lo has tenido. Las organizaciones solo hacen lo que están organizadas para hacer, no lo que uno quería o lo que el plan dictaba. Entonces, una vez pusiste talento y capital allá, la compañía hizo cosas en Estados Unidos que nos llevan hasta el siguiente pivot. Cual sea, ellos, por ejemplo, los siguientes años empezaron a crecer, se dieron cuenta que tenían un límite geográfico en Estados Unidos. Entonces, un poco el modelo es ese. Tú quieres implementación, volvamos a la famosa crítica. Tú quieres hacer otra cosa, eso lo llaman implementar. Tú quieres hacer algo distinto a lo que estás haciendo. Muchas veces no sé por qué lo quieren hacer, porque muchas veces lo hacen porque otros lo están haciendo, no por convicción, pero supongamos que uno quiere cambiar lo que quiere hacer. Para eso, en la teoría mía, tú tienes que cambiar cómo estás organizado. Estrategia no es algo que la organización ejecuta, estrategia es cómo estás organizado, que es biología pura. Acuérdate que no es esa idea de que tú le cambies, que el plan es un software y que tú se lo pones al hardware, que es la organización, y ella ejecuta, no. Es el colibrí puede hacer cosas que la paloma no puede hacer porque está organizado. Tú no le podrías hacerle un plan de implementación a una paloma para que consiga néctar de alta calidad. No está organizada para eso. Entonces, estrategia es organización y el secreto de la implementación es que tú hagas un hard choice que no es otra cosa que una mutación en tu organización. A esta compañía cementera mutó. Después del ejercicio, después de esa teoría emergente, se volvió otra organización con un pedazo mucho más grande en Estados Unidos, con mucho más capital, con mucho más ancho de banda y conversación. Y esa es esa compañía que emergió. No hubo ningún plan de implementación, no hubo el famoso tema de que 3 años para que cambiemos la cultura y nos volvamos gringos, nada de eso. Y mi experiencia ha sido esa. Ahora, en el contexto de organizaciones más chicas, sí. O sea, yo tengo este dilema porque yo dejé de atender a los grandes. Ajá. Porque te pagan muy mal. No, lo creo. Y me acuerdo, ahorita que platicas de esto, no sé cómo me acuerdo de mis épocas de consultor, porque yo atendía Cemex en algún momento. Y es una anécdota que cuento porque era un proyecto de 3 meses y terminado el proyecto, el proceso para que te pagaran era una tortura horrible de 2 meses más, y luego terminado ese proceso te pagaban a 180 días. Imagínate. Imagínate. Entonces, cuando yo, digamos, reenfoco mis energías, me voy enfocado vamos a llamar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y mucha de la gente que nos va a escuchar acá no está en un corporativo multinacional, sino está en una empresa, digamos que, es más, tengo empresas que facturan, vamos a poner en millones de dólares, 30, 40, tengo hasta 50 millones de dólares, pero digamos que el grueso está entre 1 y 10. Mercado, entre 1 y 10 millones de dólares está el grueso, ¿no? Uh-huh. El problema que mi mente y quisiera, o sea, el libro no me alcanza a responder, es cuando tienes una cantidad importante de recursos para desplegar. Creo que el reto es convencer al high management de que haga el hard choice. Sí. ¿No? Pero cuando los recursos son mucho más limitados, o sea, no sé si tengas otro caso de una empresa chiquita, vamos a ponerlo más abajo, sí. Porque pareciera que, la teoría emergente, o sea, ¿cómo le llamas? La estrategia emergente suena muy interesante, sí. Pero estoy seguro que va a agarrar a alguien que tiene apenas 10, 15 empleados y dice, güey, estamos hasta la madre y este cabrón quiere que aparte de esto haga el hard cuando apenas estoy medio comiendo. ¿Cómo se mastica esto para una empresa más chica? Pero volvamos lo más sorprendente es que yo nunca me imaginé el éxito del libro en el mundo de startups y en el mundo de empresas más chicas. Yo pues reconozco que buena parte de mi trabajo ha sido en compañías más grandes. Eso como para decirlo, porque uno de los grandes defectos de lo que existía antes es que, y piénsalo como filósofo, si tú necesitas 2 teorías de estrategia para explicar el mismo fenómeno, quiere decir que no tienes una teoría suficientemente compelling. Esa cosa de que los startups tienen una forma de estrategia y las grandes compañías tienen otra es una farsa intelectual. La estrategia emergente explica el mismo proceso, es decir, lo que los startups hablan del pivot, de que choca, hackeas, pivoteas, pues en última lo que están describiendo es un proceso de estrategia emergente. De hecho, te iba a decir que el libro se parece un poco al Lean Startup. Okay. O sea, no sé si... no me lo he leído. No he leído el libro. Sí, tiene... O sea, cuando lo leí, es cuenta que leí el espíritu, pero el otro es el gringo, ¿no? Sí. Con el estilo americano de escribir, pero es mucho del estilo. Pero digamos que yo no me he leído el libro, pero no me extraña que en algo, digamos que la teoría de la estrategia emergente se parezca. Acuérdate que muchas compañías andan con la paranoia grandes de tratar de volverse ágiles con el otro modelo. Claro. Entonces, la misma teoría explica una cementera vieja
y una startup. Ahora te voy a poner ejemplos. Y yo creo que el tema del hard choice es existencial para cualquier compañía y te va a doler, por eso es hard. Ya sea en capital, que a una le tocó vender sus minas de carbono, a ti te tocó cambiar tu ancho de banda y poner a tu equipo, pero no lo estás haciendo por aspiración ni por viva la Francia, lo estás haciendo porque el choque con el mercado te dijo, vía un resultado emergente, que podías crecer rentablemente en una dirección distinta a la que tú tenías. Cuando me hiciste la pregunta de las 3 dimensiones, y tú entendiste perfectamente la teoría del negocio. La teoría del negocio es una caja de paradigmas. Básicamente una estrategia que son lo que haces, cómo estás organizado y una caja de paradigmas que se llama una teoría del negocio. Lo que dice la estrategia emergente es que tú no vas a lograr hacer ningún hard choice si no rompes un paradigma. A estos cementeros rompieron un paradigma y lo que yo entendí que resuelve el problema de Mintzberg y Porter es que nadie va a hacer un hard choice porque se lo recomendaron o por un ejercicio de mejoramiento y aspiración o viendo a otros. Uno solo va a hacer un hard choice si tuvo una ruptura de un paradigma, un proceso de disonancia. Entonces es entender a la estrategia como un proceso de aprendizaje. ¿Y eso quiere decir que la organización viene de un dolor fuerte? Exactamente. O sea, viene de algo que le duele y en ese momento decide hacer el hard choice por un cambio importante. Yo te diría que sí. Pero... Y lo que me dirías es que, por ejemplo, una compañía como Kodak nunca le dolió nada y por eso no se atrevió a hacer el hard choice. O negó el dolor. Se encabinó. Acuérdate que muchas compañías tienen un modelo de la realidad. Como la gente que siente un dolor y que dice no traigo nada, y después se da cuenta que es cáncer. Totalmente. Entonces yo creo que todo el mundo tiene un dolor, lo que pasa es que se mantienen inconscientes. Yo no creo que sea la gran crisis que amenaza a la compañía. Más bien lo que yo digo es, la compañía está chocando y está produciendo resultados no buscados, de los cuales la organización no tiene conciencia. Cuando tú los haces emerger, esta compañía cementera no le habría pasado nada si no hubieras hecho este ejercicio. Seguía siendo la cementera más grande de Colombia y pues eso no es malo. Pero descubrió esto y se volvió otra compañía. Se volvió una compañía 5X. Entonces, pues eso te pasa en todos los niveles. Y me pedías un ejemplo de una compañía más en el frontera de 20 a 30 millones de dólares. Teníamos una compañía que estaba dedicada a hacerle, digamos, outsourcing tecnológico a bancos. Y entonces, pues tú normal, tenías unos programadores, le mandabas la facturita al banco, el banco te la pagaba, igual que te pasaba a ti con Cemex, y vivían ahí, medio malvivían, crecían. Una de las cosas era que la compañía sí crecía, pero no... Malvivíamos. Tú te das cuenta por acá, ¿cierto? You're not getting any richer, ¿no? Es decir, sí. Trabajas y sobrevives, pero no ganas. Y estaba sufriendo, y me vestía mejor, güey. Y ahorita ya exacto, estás más libre. Estoy más relajado, y esa te la creo totalmente. Cuando descubrimos, mira el paradigma que esta compañía entendió, que tenía el cliente invertido, que si bien es cierto la factura se la mandaba al banco, donde estaba teniendo problemas para competir era en tener talentos. La compañía reconoció y se volvió un body shop y se disparó. Esa compañía hoy en día es una compañía, yo te diría que en ventas debe ser 5 veces, pero en valor pues debe ser 50 veces. Y básicamente lo que reconoció rompió el paradigma y dijo, mi cliente es al que contrato, no al que le mando la factura. Vamos a avanzar tantito porque tengo un montón de cosas. Dale. Cuando estás en una empresa operando, el problema del hard choice, que yo utilizo otra palabra, pero no sé si has escuchado el concepto de transformación dual. También tiene muchos correlativos. Me recordó mucho de esta... ¿Transformación dual? Transformación dual. Ese también algunos tintes de lo pero que... eso es, digamos, el ambidestrismo, ¿es lo mismo o no? Transformación dual es un concepto del brazo derecho de Clayton Christensen, de Innosight. ¿Te acuerdas? Que Clayton Christensen tenía Innosight. Y él dice que el hard choice es él dice que tienes una empresa A y tienes que hacer una empresa B. Sí. Y entonces él le llama transformación dual al proceso de mejorar. Pero lo que dice él, que la gran tesis de ellos es que mientras estás mejorando el negocio actual, estás mejorando el negocio, la apuesta del mañana, ¿no? Por eso se llama transformación dual. Y hacia allá va mi pregunta. Porque la crítica que te haría un Clayton Christensen y Innosight de este lado es, si tú me pones un hard choice, quiere decir que dejo de hacerlo, o sea, dejo de hacer el negocio que estoy haciendo ahorita por la gran apuesta. Sí. ¿Cómo, o sea, qué hago? Porque la razón por la cual, y regreso al caso de Kodak, por ser tan público, ¿no? Blockbuster, estos casos BlackBerry que son tan famosos, nunca quisieron hacer el brinco. Ahora, el problema también ha habido otros que hacen el brinco, destinan todos los recursos al nuevo y se hunden, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le haces para navegar? Cuando ya, vamos a pensar que ya tuviéramos la iniciativa o las 3 cosas, la trilogía de la estrategia emergente ya la tengo. Pero también tengo el negocio que me da de comer hoy. ¿Cómo divido mi energía o cómo le explicas al dueño de negocio de cómo destinar recursos entre las 2 cosas?
Pues mira, yo creo que más allá de los ejemplos típicamente pues de disrupción tecnológica clásicos o los 2 o 3 que mencionaste, en todas cosas mucha gente ve opuesto a Porter y a Christensen, y yo no los veo tan opuestos, y lo digo en el libro. Creo que en la estrategia emergente, yo creo mucho que tú tienes que profundizar tu core business a la vez que construyes negocios nuevos. Simultáneamente tienes que tener, y lo que importante ahí es tener conciencia. De nuevo vuelvo al tema. Cuando tú eres inconsciente de eso, puedes tener un abandono de core. Yo no conozco ninguna compañía que le haya, digamos, que haya ganado abandonando su core. Hay muchos articulillos ahí, pero digamos que uno abandone. Me acuerdo alguna telefónica en Colombia fija dijo, voy a volverme móvil o la muerte y muerte. ¿Netflix? Bueno, Netflix manejó el negocio físico y el otro por un rato largo. Ese es un caso... Pues abandonó el core del negocio físico, ¿no? Claro, pero mantuvo por muchísimos años después. Es un buen caso de que mantuvo su negocio, los separó, les puso una membrana, pero ese de hecho es un buen caso de lo que estoy diciendo, y el negocio finalmente de streaming escaló hasta que un día desplazó al otro. Entonces te diría que mucha conciencia en profundiza tu core, no lo abandones. El core es como la mamá. Experimenta en el mercado y no escales el experimento, sino el aprendizaje, y cuando escales, escala con decisión. Y todo eso en últimas es parte de organizarse para el crecimiento rentable. La estrategia corporativa es eso. Vamos a pensar, ¿ya arrancaste con la iniciativa nueva? Sí. Me imagino que desplegar un cambio de una cementera de Colombia a Estados Unidos toma tiempo. Toma tiempo, sí. Vamos a pensar 1, 2, 3 años, sí. Y en el camino, ¿en qué momento tienes que hacer otro hard choice para... O sea, ¿ahí qué pasa? Esa es muy buena pregunta. Y lo que no es que no tiene un ciclo... ¿Cada cuánto llegas a hacer hard choices? No tiene un ciclo presupuestal. Nosotros les decimos a los clientes, y vuelvo al tema, mantente consciente, no planees choices. O sea, no pases del mundo del choice a planear choices. Uno enfrenta choices. Yo siempre digo a la gente, uno no planea divorciarse, uno se divorcia. El día que le tocó, tú no planeas, tú enfrentas la vida. Entonces, no planees choices, no necesitas hacer planes, mantente mindful. Mantén una conversación penetrante. Nosotros con los clientes lo que hacemos es que mantenemos una conversación, los llamamos pit stops, y emerge cuando emerja. Por ejemplo, a la compañía más adelante le tocó dirimir si era una compañía de Estados Unidos o del Caribbean USA. Y eso no lo íbamos a saber 5 años antes cuando le hicimos eso. El día que llegues a ese día se te presenta. Entonces, como te digo, yo creo que siempre no lo miremos como boom y bust, no lo miremos como crisis y recuperación, miremoslo como conciencia. Las compañías pasan inconscientes. Cuando tú mejoras tu conciencia en conversación, son zombies. Ves cosas que no has visto, y algunas de ellas te llevan a romper un paradigma de tu teoría de negocio. Rómpelo cuando lo veas. No hay, el momento oportuno de romper un paradigma es cuando lo veas, y si te molesta, y siempre va a producir disonancia. Y cuando la tienes, entonces haces el choice. Pero también fíjate que hoy yo veo dos. Me encanta lo que describes, porque describe muy bien al empresario generación X de tus años. Uh-huh. Eran empresas zombies, güey. Sí. Sin darse cuenta. Total. Entonces llegas tú, se ilumina y hard choice y pum. Pero ahora te voy a platicar porque ahora me toca trabajar con muchos emprendedores jóvenes. Okay. Que nacieron en la era de la disrupción. Uh-huh. Y ahora están al revés, cabrón. Están tan vivos que cada 2 meses quieren cambiar toda la pinche empresa de lado a lado, de lado a lado. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahí el hard choice es no hacer choice. El hard choice es no mover nada. Ese es el hard choice. Claro, porque lo que termina haciendo en ese movimiento febril que describes, con el que estoy de acuerdo, es que termina haciendo pseudo choices. Acuérdate, muchos de ellos están porque se volvió de moda, pero muchos por presión de sus inversionistas, porque están en una paranoia permanente. Y entonces eso no es aprendizaje, eso es bla, bla, bla. Yo te diría que es mindfulness. Cuando lo veas te va a molestar. Cuando te moleste, está sirviendo. Procésalo, haz el hard choice. Y ocurre la frecuencia que ocurre. No ocurre ningún ritual. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que la gente pues, de los startups hoy en día... Esos el emprendedor, sí. Que empiezan y aparte teoría. Son súper buenos para leer de todo lo nuevo. Entonces, saben de todo. Ahorita, ya viene AI, ¡fum! Vámonos todos a AI y cambien todo. Exacto, y es la peor moda y la peor convergencia. Y terminan además, a los que les va bien y los que leemos en revistas, terminan prisioneros de los paradigmas de sus inversionistas, que es lo más trágico de todo. O sea, porque uno diría, oiga, al principio leían el mercado y pivoteaban, pero es que al final lo que termina, cuando a una compañía la mandan a que haga esto, sus inversionistas californianos, eso no es lo que el mercado le está diciendo, eso es lo que hicieron en el último país. Entonces tú lo que es una cantidad de zombies
de zombies que no está, que para mí lo que están es movilizando capital, no invirtiéndolo. Es una gran movilización de capital que termina siempre mal. Ya. Oye, me gusta que el libro hace un capítulo de qué significa el valor. Sí. Se me hizo... O sea, lo empecé a leer y dije, no mames que este cabrón me va a poner a leer qué es valor. O sea, como que, que estoy pendejo, ¿cree este cabrón que estoy pendejo? Pero luego lo empecé a leer y dije, no mames, ¿cómo hacía falta una hoja que dijera qué es valor? Totalmente. Hasta lo noté aquí, dice, el valor se puede crear. Uh-huh. El capital fluye hacia el valor. Total. El mercado competitivo determina lo que es valioso. Total. Y el mercado premia el valor con caja y por esa vía invita al creador de valor a crecer. Total. Qué bonitas pinches palabras, cabrón. Es que haz de cuenta que estoy oyendo una melodía, güey. Qué bueno. Que le ponemos violines, cabrón, si quieres esa parte. Qué bueno. Muy, muy bien, güey. Muy bien. Pues te agradezco. Ahora, hablemos de valor. Perfecto. ¿En dónde se está tropezando la gente? En entender que el valor se puede crear. O sea, yo veo varias cosas difíciles. El mercado de competencia determina lo valioso. Puta, no te creo, cabrón. O sea, me encanta el concepto, pero a veces lo valioso se determina por lo mejor comunicado, cabrón. Que ahí es en donde veo un gran capítulo que me hizo falta en el libro. Fue, o sea, porque de valor te vas a propuesta de valor, ¿no? O sea, porque después das tu definición de valor, subconjunto de beneficios dentro de un espacio de beneficios que son simultáneamente relevantes para ese cliente y simultáneamente distintos a los beneficios que lograr con otra competencia. La intersección de R y D. Sí. Muy bien. Eso, y luego lo mandas a propuesta de valor. Pero me hizo falta el capítulo de, güey, yo he conocido empresas que tienen una propuesta de valor que la ves y dices, es una joya. Y el mercado no los oye. Porque estamos en un mercado muy diferente, güey. La manera de llegar al mercado se ha fragmentado. Y no sé si percibes esto, pero yo veo hoy, yo me topo hoy, como estoy todo el tiempo, igual que tú de viaje y conociendo gente, yo veo empresas y digo, no mames, esto está chingón. Pero no logra permear hacia el mercado. Entonces, y creo que muchos emprendedores se van a identificar y creo que lo que quisiera más bien es un mensaje para ellos. Bueno. Vamos a pensar en una empresa. Te voy a poner un caso como para que me respondas, porque yo me imaginaba esto. Dale. Una empresa que crea valor. ¿Sí? Vamos a pensar que está bien capitalizada, que ahorita hablamos de eso, que no está así, pero vamos a pensar que capitaliza, pero que el mercado no lo ha determinado como valioso. Cuando sus clientes claramente, o sea, ya ha tenido algunos clientes y lo aman, pero no logra que el mercado lo detecte como valioso. Y el mercado no lo está premiando con caja. ¿Qué le contestas a esa persona? Yo estoy de acuerdo contigo y voy a hacerle una pequeña adición a lo que dijiste. Si uno crea valor y no lo comunica, yo hablo de las 4 Cs, si te acuerdas. Crear, el valor, ¿cierto? O sea, primero creer. Si tú crees que el valor no existe y mucha gente no cree en el valor, hay mucha gente que cree que siempre gana el más barato. Los que creen que gana el más barato, esos nunca van a construir valor. Los que creen que alguien está dispuesto a valorar y a pagar una prima de precio, acuérdate que el valor finalmente en su ecuación fundamental es la propuesta de valor dividida por el precio, las dos cosas. Mucha gente la única forma de agregar valor es bajar el precio. Entonces, el valor, crees en él, lo creas y lo creas enfocándote en un espacio de beneficios que son, como dijiste tú, simultáneamente relevantes y distintos. Acuérdate, si una cosa es relevante y no distinta, te llaman y te piden descuento. Y si una cosa es distinta e irrelevante, ni te llaman. Solo lo que es relevante y distinto te dicen, ¿cierto? Y las compañías como Breakthrough, como 4S, están construidas sobre eso. Estoy de acuerdo contigo que no basta ahí, tienes que comunicar el valor. La gallina tiene que cacaraquear. Un valor creado y no comunicado es como que no lo has creado. Pero no termina ahí, tienes que cobrarlo. Mucha gente llega y hasta lo comunica y después no lo cobra. Y al no cobrarlo, rompe el circuito. Entonces yo te diría que las 4 C son los piñones allí que tienen que estar. Pero uno tiene que partir de creer que el valor existe, que no se ha creado, la mayoría del valor no se ha creado, que es en lo que los comunistas no creen. O sea, la gran diferencia, y tal vez mucha gente me ha dicho a mí que el capítulo 6 es el mejor capítulo del libro. Yo personalmente creo lo mismo. ¿Cuál es el capítulo 6? El del valor. Porque sí, valor, sí, ¿cierto? Claramente, es una poesía eso, cabrón. Porque date cuenta que finalmente es un manifiesto de los tipos como tú y como yo. Eso siempre se lo hemos dejado, digamos, a los políticos, a los economistas explicar, ¿no? Sin valor todo lo que hay es colectivismo. Entonces,
Ahora, comunicar, pero en cambio lo que no creo que ocurra nunca es que tú comuniques valor que no existió. El mercado se da cuenta, es la farsa, la famosa marca que haces a punta de aire caliente, la famosa confundir publicidad con verdadero marketing, pues todo el día lanzan marcas que son aire caliente y que finalmente el mercado se da cuenta que son marcas impostoras. Entonces yo creo que tú no vas a ganar comunicando una cosa que no creaste, pero sí tienes que tener en cuenta que crear sin comunicar es morir, tienes que crear y comunicar. Entonces es una condición necesaria la creación de valor, pero no suficiente, necesitas comunicarlo y cobrarlo. Lo que pasa es que para mí comunicar en esta era se vuelve parte crítica de la estrategia. No, total, sí, estoy seguro, sí. Pero siempre, digamos, sí, cada vez más, pero siempre ha sido. Acuérdate, las marcas son certificados de valor, las marcas comunican valor. El valor no es la marca, pero comunica una serie de valores. Y por eso, además, lo que es muy importante en esta era, más que en cualquier otra, siempre ha sido, pero es vital, es que como la atención es tan escasa, entonces tú tienes que ser súper preciso, ¿cierto? Entonces, por eso es que es muy importante ser súper enfocado en qué es lo que te hace relevante y distinto y comunica solo eso. Porque vas a tener muy poquito oportunidad de comunicarlo. Ahora, cuando los clientes te valoran, y uno de los grandes problemas, tú empezaste tu pregunta, el mayor problema del valor empieza, digamos, una vez uno ya no es un comunista, pues una vez uno cree que el valor, y acuérdate que hay mucha gente que vive muy bien que no sabe que en el fondo es comunista porque no cree en el valor. Pero una vez tú crees en el valor, lo siguiente importantísimo es que el valor, esa poesía que citaste ahí, es cierto, el valor se origina en el mercado y el que valora es un cliente. Entonces, si tú no sabes quién es tu cliente, no puedes construir valor. Y a muchas compañías el problema les empieza en que no saben quién es el cliente. Tú dirás, hombre, eso no puede ser. No te imaginas la cantidad de compañías que tienen el cliente confundido. Las compañías que no entienden, confunden al cliente con el comprador o el cliente con el que le mandan la factura, confunden al cliente con el que más le venden. De eso, digamos, mi consultorio está lleno de evidencia de eso. Entonces, para encontrar el valor en el mercado, la primera reflexión fundamental es una reflexión existencial sobre quién es tu cliente. Y eso también es un choice. Ok. Oye, y dime, ¿qué le responderías a este capital fluye hacia el valor? A mí cada rato mandan mensaje. Carlos, todo lo que está a tu madre, pero yo estoy en Argentina. Yo estoy en Venezuela. Yo estoy en, you name it, sí. Latinoamérica en general. Sí. Es falso lo que dices de que, porque yo siempre digo, hay más capital que ideas, hay más capital que proyectos. Sí. El capital fluye a donde, sí, en tu caso lo dices muy bien, hacia el valor. Totalmente. Entonces, ¿qué le respondes a el güey que dice, a ver, cabrón, pues aquí está el valor, aquí están mis números? Porque me han llegado empresas con facturaciones increíbles, con buenos márgenes de utilidad, y no pueden levantar capital porque están en Venezuela, porque están en Argentina, porque están en... O sea, dame la respuesta pensando en ese emprendedor en particular, güey. Que te va a leer esto y va a decir, no es cierto, cabrón. Sí, sí. Sí, bueno, cuando tú tienes un país desconectado de los circuitos como Argentina o Venezuela, digamos que acuérdate, por allí... Desconectado de los circuitos que político. Sí, cierto, porque ahí no fluye el capital. Pero no te voy a hacer una respuesta política, ya llego a ella, pero antes quiero decirte una cosa. No confundas el flujo de valor del mercado que lleva a que el capital siga al valor necesariamente con flujo de inversionistas. Acuérdate que los inversionistas reconocen lo valioso eventualmente, el valor como la verdad, como la justicia finalmente se demora pero brilla. Uh-huh. Pero el primer mensaje más ácido es cuando tú vas al mercado con tu producto y como resultado de ello no recibes caja de vuelta, en el fondo, acuérdate, no solo el cliente, el mercado te está quitando la caja, es porque lo que tú haces no es valioso. No te engañes. Entonces, las soluciones siempre están en el mercado. Proveer en esos mercados no es valioso, es lo que estás diciendo. Claro, y tienes un problema de cliente, de valor. Y si a ti, mira, mi algoritmo es muy sencillo. Yo me enfoco en lo que las compañías están haciendo, no en lo que quieren hacer, en qué les está pasando con lo que están haciendo. Y el test ácido de la ventaja, el certificado del valor y la ventaja, son dos Bs pequeñas con roles distintos pero críticos en estrategia. El certificado de que tú seas valioso y ventajoso, eso significaría, digamos, competitivo, es que el mercado te devuelva caja. Cuando tú eres valioso y no recibes caja,
quiere decir que no eres valioso, que tus ventajas son, digamos, que no tienes ventajas, que tus capacidades son imitables. Entonces, y lo que le pasa a las compañías, Carlos, la mayoría de las compañías, es que la caja se las devuelve el mercado en sitios donde ellos no esperaban o no querían. No era el sitio sexapiloso, no era el último producto que habían lanzado, no era la última planta que habían hecho. Y eso les produce una profunda disonancia. El mercado te devuelve a ti la plata donde eres valioso. Yo siempre digo que ese es el core. Tu core es donde haces tu caja, no donde haces tu venta. Entonces, eso. Ahora, respecto al tema de los países, lo que yo te diría es que una vez uno está en Argentina o en Venezuela y tiene, digamos, un sistema de comunicación del valor que es la moneda completamente inestable, pues básicamente tienes que, digamos, parte de tu ejercicio. Sí. Dale, parte de tu ejercicio fundamental es si yo estuviera en Argentina o en Venezuela, me estaría, digamos, parte de mi estrategia sería un sistema de financiación, digamos, fuera del país. Yo te lo pongo así como clientes míos. Hay clientes míos que tienen plantas en Venezuela, en Colombia, tú sabes que en Venezuela están muy conectados. Tienen un sistema aislado, tienen una reserva, un backup, digamos, para rescates en Colombia, pero tienen una lógica financiera en Venezuela, están acumulando activos en Venezuela, y si Venezuela algún día no resurge, esa plata la perdieron, ¿me entiendes? No tratan de hacer convertibilidad, porque si es la convertibilidad con México, con Colombia, con Estados Unidos la que te hace incoherente lo que estás haciendo. Cuando tú dices, mire, yo voy a dejar acá una cosa, no voy a vender mi activo en Venezuela, voy a jugar en Venezuela a la venezolana, me doy la bendición hasta el día que vaya, pues el día que eso resurja, van a tener unas cosas, unos sistemas de captura de valor, pero cuando estás haciendo un sistema doble, que es un poquito el dualismo en el que viven los argentinos, tú llegas a Buenos Aires y todos los sabrosos te lo cobran en dólares. Entonces, yo te diría que el tema del país, en mi teoría, son sitios desconectados del capitalismo como lo entendemos en el mundo, y entonces todo lo que pase ahí ya es una decepción. Y un gran acierto tuyo estar por acá en México ahorita, ¿no? Claro. Está fluyendo una cantidad grosera de capital en México. Tremendo. Grosera, güey. Y esas compañías que tú dices que tú sirves, que son las que me interesan a mí en México, es ayudarle a esas compañías emergentes a crecer rentablemente, a catalizarles hard choices y a organizarse. Ese es lo que venimos nosotros a hacer a México, sin duda. Y como te digo, sabemos... Te vas a venir a mudar para acá, güey. Pues estamos pasando mucho tiempo, estamos reclutando. Tú sabes que estas compañías, tú lo sabes mejor que yo, son hechas a base de talento. Estamos reclutando nuestra base local. Sí. Aquí está la filosofía. Pero lo que sí no tenemos ninguna duda es que en una ciudad como Monterrey, creo más en las ciudades que en los países. Este es un negocio de ciudades. Si nosotros somos como somos de exitosos en Medellín, que es gente igual de enfocada, empresarial, escéptica y práctica que los regiomontanos, pues como dicen, ¿por qué no? Acá en un país, en una ciudad aún más exitosa. En eso estamos. Ese es, digamos, te voy a decir algo. Acá las corporaciones grandes siempre te van a pedir, te van a tragar vivo, ¿eh? Pero consultores quieren siempre. Sí. Hoy es fecha que a mí me siguen buscando. He rechazado una cantidad de proyectos grosera porque todos te dicen, es que vas a poner en tu presentación el logotipo. Exacto. ¿Cómo se va a ver en tu presentación corporativa? Imagínate. Que estés atendiendo tal caso? Yo maduro un poco eso. Oye, hay un último concepto que antes de que terminemos me gustó bastante, el de coalición crítica. Ajá, muy bien. Hasta donde entiendo, es un grupo de pensadores dentro de la organización. No sé si ahí juegan los consultores también. ¿Tú juegas en esa coalición? Nosotros conversamos, nosotros trabajamos. Pues este es el grupo que provoca el hard choice, que provoca las conversaciones duras y tal. Exactamente. Pero en esa coalición crítica, también padre el nombre, güey. Pinche nombre también te bañaste, güey. Coalición crítica, muy bien. En esa coalición crítica están... ¿quién está? O sea, ¿es gente de middle management? ¿Son las cabezas nada más? ¿Es gente de...? Esa es la pregunta vital la que estás haciendo. No, típicamente, lo primero es que nunca se había reunido a conversar ese grupo, nunca. No es el famoso comité ejecutivo donde está el CEO con sus cuates, como dicen ustedes, no es ese. No es el tema ese socialista que se van todos para un club, 500, a poner la mano en una pared y hacer un compromiso de transformación.
Es una bandita, típicamente yo diría que es alrededor de 20 y entre 20 y 25 personas. Son muchos, güey. Sí, entre 20. Son muchos. ¿Y por qué es crítica? Mira que te llamó la atención la palabra crítica. La palabra crítica en el sentido físico de la masa crítica. Por debajo de ese número no hay una buena representación de la inteligencia colectiva, que es lo que nos interesa. Por encima de ese número no se puede conversar. Entonces es como un número allí. Y los convocamos, y primero es... Me gusta que dices, que no se degraden en formato presentación. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando tú haces un PowerPoint se lleva la chingada todo. Exactamente, que tú puedas mantenerte conversando, que la gente no entre en un ritual así de visite nuestra dulcería y quede mirando una presentación. Eso mata el pensamiento. ¿Tú no haces presentaciones, güey? Nosotros hacemos unos documentos de conversación. Güey, ¿qué manera tan chingona no hacer presentaciones? Nosotros como conductor, todo lo que vende son las presentaciones. Nosotros conversamos y... ¿No hay un entregable de Breakthrough? No, tú sabes que siempre los clientes nos dicen, oiga, mándeme el documento, ese reflejo de la conversación que tuvimos, pero nosotros no entregamos y los competidores viven aterrados con nosotros porque nos dicen, ¿dónde están las presentaciones que ustedes mandan? Nosotros no mandamos ninguna, nosotros vamos conversando, nosotros ponemos pero puntos de desafío. El entregable son las conversaciones. Típicamente el entregable es exacto. Está muy bueno, güey. Exacto, el entregable realmente pasan dos cosas. Y es muy importante para romper paradigmas, que uno no rompe paradigmas en solitario. Esa coalición se da coraje cuando el CEO o la CEO está allí en paridad con los demás. Y entre todos nos damos... Yo nunca he visto un ejercicio donde tú llegues y entonces el Chief Executive, que es el genio que vio el Mar Rojo, rompió el paradigma y como le dicen a los demás consultores, ayúdenme a que los demás lo vean. No, estamos en esa conversación y de golpe la logramos ver entre todos juntos. Y acuérdate que la inteligencia colectiva es fundamental. Las organizaciones, en la estrategia emergente, parte de la premisa de que una inteligencia colectiva es el estratega y dirige a una compañía. Las organizaciones saben mucho y lo interesante es que no saben lo que saben. Mucho conocimiento es tácito. Entonces, la coalición crítica es la forma de invocar eso. Tú arrancas a conversar, hay paridad y ahí pasan los fenómenos interesantes y termina ocurriendo una cosa muy interesante. Es que yo creo que ahí el famoso debate de la cultura y la estrategia, ahí se genera una cultura de conversación que transforma la compañía. Muchos clientes me dicen, pero mire, al lo que final más me acaba transforma... el documento, el hard choice, y sí lo ponen en blanco y negro, claro, ¿no? claro. O sea, al final sí tiene que acabar en un documento. No, y hay unos documentos, tiene una síntesis, pero lo que te digo no es la presentación que tiene 16 slides de análisis y después... Y muchas veces la síntesis es eso, oiga, la síntesis es vamos a escalar lo que tenemos en Estados Unidos. Ese es el choice. Ahora, muy importante volver, Carlos, sobre el tema de la conciencia. Conversación en coalición crítica, esas tres es la conciencia, que es el verdadero enemigo a derrotar en la estrategia emergente. Una vez la inteligencia colectiva tiene conciencia, el proceso va a emerger y vas a ir a sitios y eso es hermoso. Mintzberg decía que lo más interesante que una compañía producía más allá y mucho más allá e interesante de sus números era la organización misma. Acuérdate, la organización nadie se la imaginó. Tú le preguntas a un CEO, te dicen muchas fantasías, pero yo nunca he conocido uno que ni siquiera se atreva a decir que él se imaginó la organización que emergió. Esto desafía todo ese tema de la visión y es decir, las cosas van... La mayoría de la gente que tú le preguntas dice, estábamos en esto, a mí me echaron de una compañía y arranqué esto con una banda y terminamos en esto. La estrategia es el fenómeno más emergente que hay en todas las dimensiones humanas. Lo que pasa es que nos han vendido la ideita del plan para editar éxito. Recientemente un psicólogo que se llama Daniel Gilbert decía una cosa lapidaria en un libro que de golpe leíste que se llama Stumbling on Happiness. Decía que los seres humanos tenemos un pasado más dinámico que el futuro. Mira lo que eso significa. Mucho de lo que la gente dice que el plan le salió, el plan no le salió, lo que pasa es que está editando la historia hacia atrás. La estrategia es un fenómeno emergente. Todo el mundo tenía, como decía Mike Tyson, un plan hasta que le dieron un golpe en la cara. Fíjate que me llegó en un momento muy raro tu libro porque estaba justo leyendo, no sé, creo que traigo aquí el otro, lo traía para constatarlo. Estaba leyendo este otro libro que se llama How Big Things Get Done, ¿no? Okay. Y haz de cuenta que tu antítesis, cabrón. Okay. Entonces, ¿no tienes ya la gimnasia mental que me ayudó? O sea, el baile intelectual que me di, güey, entre los dos libros, güey. Porque estos cabrones argumentan todo lo contrario, como la planeación en el equipo independiente, equipo aislado, en un laboratorio, en el modelo así de planea todo, es lo que realmente traduce en resultados, ¿no? Y platican del caso, no sé si te enteraste, iba a haber un tren bala entre Los Ángeles y San Francisco. Sí.
Y le apostaron a una estrategia o sea, se planeó, o sea, más bien, surgió la idea, donde está la teoría del negocio, surgió y vamos a tener un tren bala de Los Ángeles a San Francisco, hace mucho sentido, hay mucho tráfico de aquí para allá. Soltaron un presupuesto inicial y la idea era que con la idea esta Silicon Valleyesca de que sobre la marcha vamos a ir corrigiendo, vamos a trabajar. Y el proyecto nunca se pudo terminar, güey. O sea, creo que hasta la fecha sigue en 2017, tal. Y luego hablan del caso del museo, que estos cuatro estuvieron involucrados en el caso del Museo de Bilbao. Okay. Que, bueno, pues es una referencia de transformación de ciudad, ¿no? Sí. En donde todo fue hiper estudiado, meses de planeación antes de mover todo muy, haz de cuenta que todo en laboratorio y bueno, lo que provocó para Bilbao. Entonces, en el contraste de ese libro y lo que tú estás proponiendo, me parece que hay entornos, hay escenarios en donde se pueden hacer las dos cosas, ¿no? O sea, hay escenarios que se tienen que planear en un laboratorio, pero la vida y el acontecer del emprendedor tiene que estar enfrentando este hard choice todo el tiempo. Totalmente. Yo te diría que hay situaciones, digamos, si tú vas a hacer un puente o un viaducto, pues esa montaña no se va a mover en teoría, ¿cierto? Y pues es decir, tú tienes que hacer un plan de obra. Yo no tengo, sobre ciertos temas de eso no tengo debate que hay que hacer plan, pero una organización es mucho más parecido a un ser vivo, ¿no? Y entonces tú no tienes un plan estratégico, tú estás vivo y tienes homeostasis y chocas, ¿cierto? Intercambias energía y materia con el mundo y yo creo que las organizaciones se parecen más a eso. El tema de un tren bala, pues yo creo que hay finalmente que hacerlo. Creo que inclusive en esas, entonces digamos que allí, como te digo, no comentaría mucho más sobre eso, museos. Yo te aseguro que buena parte del éxito de Bilbao como ciudad, pues como siempre, la estrategia emergente no quiere decir improvisación ni quiere decir que uno se resigne. Tú capitalizas con choice en momentos claves lo que la vida ya te devolvió, lo que el mercado te está haciendo emerger, pero no te lo puedes, mi teoría es que tú no te lo puedes inventar ni hacer pasar a la fuerza. Pero inclusive en esos grandes megaproyectos, mira tú, por ejemplo, la carrera espacial americana, pues uno diría que lo más planeado, resulta que los americanos rápidamente se dieron cuenta que no podían ganar en cohetería pesada con los rusos. Y se llevaron el partido de fútbol a la cancha de la precisión y dijeron, el desafío es la luna. Porque en la otra perdían y siguen perdiendo. ¿A dónde fue Elon Musk a conseguir sus cohetes? Entonces, en la guerra, pues yo estoy seguro que Putin tenía un plan estratégico distinto a lo que le pasó en la vida. En la guerra del Pacífico se decía que el plan estratégico de los americanos era invadir Japón y después de que perdieron las bajas que perdieron en Filipinas, la estrategia emergente fue la bomba. Entonces, inclusive muchas cosas, yo creo que el famoso plan, el plan es una entidad, es una especie como yo lo llamo, sé cómo lo llaman en mexicano, un chupo que le da al bebé para que no llore, es algo para feel good. La gente se siente en control de su realidad, pero la verdad es que el plan es una farsa. La estrategia es un fenómeno emergente y lo que tú tienes que estar es abierto a chocar con el mercado, a procesar disonancia y a entender la estrategia como un proceso de aprendizaje entendido como ruptura. Pues la verdad, Alejandro, te felicito, cabrón. Estás haciendo una chamba interesante, creo que muy necesaria. Y creo que mucha gente ha estado... Fíjate que yo en lo particular ahorita, y además de 4S tenemos otra empresa constructora que se llama Compania, y lo que hemos estado haciendo es provocar el hard choice de capitalización de los negocios. Okay. Sí, porque hemos visto que a nivel de zombies, en ese punto número 2 de que el capital fluye hacia el valor, hemos visto que muchas empresas tienen mucho valor, pero no quieren, o sea, ni siquiera se han dado el tiempo de voltear a ver al capital. Sí. Y con la compañía hemos fondeado pues ya más de 80 casos en donde a través de deuda privada, a través de mecanismos de inversión, le hemos metido mucha inyección. O sea, eres en la práctica como una banca de inversión para ese tipo de... No es banca de inversión porque realmente ellos, o sea, son al final consultores que preparan a la organización. Okay. Con tu analogía, hacen la conversación dura de que el dueño entienda que va a recibir dinero que no es de él. Ok. Que si me preguntas en el sector de pymes, digo, no sé que no me estás pidiendo mi opinión, pero te la doy. En el sector pyme, la conversación más importante que yo he visto, que genera resultados más inmediatos, es lograr convencer al dueño de traer dinero que no sea propiamente del negocio o de su bolsa. Cuando se quitan ese paradigma y dejan que fluya el capital, por eso me encantó, el capital fluye hacia el valor, pero cuando tienes un emprendedor que no quiere que fluya, sí, claro, bloquea el capital fluye hacia ellos, pero le ponen un freno y entonces muchas veces el cuello de botella más simple
de estas organizaciones es eso. El mindset de no aceptar capital. Total. Liberas eso y automáticamente creas un... Escala, un sí, circuito. Pero es así inmediato, ¿no? Son unos golpes de valor. No me extraña lo que estás describiendo. Y lo bonito del capital entendido como un flujo es que es un flujo creador de valor, no disipatorio, propaga crecimiento. Y creo que hay mucho que hablar. O sea, cuando estemos aquí, creo que tenemos muchos puntos en común para hablar. El foco de mercado definitivamente es... Y yo pues no tengo ninguna duda, viendo tu carrera empresarial y la forma como digamos, algunas de las cosas que he escuchado tuyas, que tú eres un estratega emergente natural. Y que este mantra te va a terminar ayudando a interpretar mucho más la realidad de lo que has hecho. Me gusta vivir en el mundo de los hard choices. Está bien padre. Pero ¿sabes qué hay que hacer? Si alguna empresa quiere tenernos a nosotros dos, Alejandro y a un servidor, haciendo las hard choices, estaría cabrón agarrar un caso, ¿no? Muchísimo. Muy interesante. Digo, estaría cabrón agarrar un caso. Sería un dream team. Pero sí, pero les saldría carísimo, cabrón, para que sepan y no empiecen a andar andando con pendejadas. Me ibas a dar feedback, me ibas a decir sí. en qué temas, digamos que deficiencias intelectuales o gaps teóricos le viste al libro. Intelectuales no, te las voy a dar como autor. Yo he escrito 14 libros. Bueno. Entonces, a ver, total. Sustancia hay mucha, ¿eh? Sí. Sustancia hay mucha. Pero te sobró diseñador y te faltó editor. Estoy de acuerdo. Muy buena. Oye, qué buena metáfora. Estoy totalmente de acuerdo. Está muy bonito el libro, cabrón. Sí, estoy totalmente. Pero el libro es duro. O sea, mi respuesta es un libro obeso y duro. Estoy de acuerdo contigo. Eso me lo han dicho. Nunca me lo han dicho tan elegantemente, tan crocantemente, pero tienes toda la razón. ¿Sabes que yo haría una segunda versión de este libro con un editor más fresco? Sí. Con un editor, más te recomiendo una editora que te voy a recomendar. Por favor, acuérdate que esto fue hecho homemade, ¿no? Esto fue casi... No lo tiene, o sea, con la sustancia de este libro hay que volverlo a hacer. Muchas más historias, sí. Está muy difícil tragarlo, güey. O sea, yo estoy seguro que un montón de gente va a vir de este podcast a comprar el libro y no lo va a poder tragar, güey. Sí. Es un platillo difícil, cabrón. O sea, es un plato duro. ¿Me entiendes? Bueno, el libro está, para la gente que está interesada, está disponible en muchas librerías en México, en nuestra página, estrategiaemergente.com, y también está en Amazon for Delivery en México. O sea, pero tómenlo un día con calma y no se desesperen. Porque, güey, te escupe el libro. Sí, el libro te escupe, pero tiene unos pinches... O sea, tiene muchas cosas muy interesantes. Pero tienes razón. Hacer la segunda versión más sutil, güey. Sí. Más suave, güey. De más historias así que te lleve. Creo que le va a hacer mucho bien a este tema. Sí. Igual después de que feedback recibido, y si a un lector profesional, mucha gente me lo ha dicho, ha habido también gente, pero digamos exactamente, es evidente que yo no era un escritor profesional, yo era un consultor que escribió un libro y se nota. Pero ya cuando viene el feedback de un tipo pues de que 50 libros al año debe ser tuvo más bien recibido. Bueno, te agradezco. ¿Dónde te pueden encontrar, Alejandro? Digo, no sé si quieres dar alguna red social, algo donde si alguien se quiere reportar contigo. Claro, es decir, en la página nuestra, en LinkedIn, Alejandro Salazar. ¿En qué más? ¿De Breakthrough la página cuál es? Tenemos la estrategiaemergente.com, ahí está el contacto nuestro. Okay. Alejandro Salazar en LinkedIn. Alejandro Salazar Justi. Sí, Alejandro Salazar, yo no sé si el Justi está en LinkedIn, sí. Y ahí tenemos ya un equipo en México, o sea que aquí vamos a estar, nos vamos a quedar y vamos a crecer. Hagamos otra segunda conversación de esto. Claro que sí. Porque todavía da muchísima tela de dónde cortar, cabrón. Pero no quiero que pierdas tu avión, entonces. Vamos con todo y nos vamos a ver más, Carlos. Te agradezco mucho la invitación. Ha sido muy divertido. Cuenta conmigo para cualquier otro round. Gastar una cantidad infernal de dinero para tener a Alejandro y a mí en una misma conversación. Eso sería, imagínate, sería tremendo. ¿Eh? Sí, güey, imagínate. Un collaboration tremendo. Estaría muy perro, güey. Ese disco, estoy seguro. Estaría muy perro. El problema es que los dos cobran muy caro, güey. Pero bueno, si lo quieren, con mucho gusto echen un mensaje y lo podemos analizar. Excelente. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Cuídate. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Esto es donde está la oportunidad.